Muy buenos días a todos. Vamos a proceder con la celebración de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Almería. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de la televisión municipal, de la televisión pública de la ciudad de Almería, Interalmería Televisión. Vamos a comenzar con la sesión ordinaria, como digo. Señor secretario, cuando quiera, primer punto del orden del día. Sí, es la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 26 de agosto de 2021. Muchas gracias. ¿Alguna intervención respecto al acta de la sesión anterior? ¿Algo que decir? Sí. Señor Pérez de la Blanca pide la palabra cuando quiera. Alcalde, simplemente para dar los buenos días también a todos los presentes y a todos los que nos siguen y para decir que no tengo ninguna objeción al acta. Gracias. Muchas gracias, señor Pérez de la Blanca. ¿Alguna intervención más en este punto? ¿Nada más? Pues pasamos a votar, señor secretario. Sí, comienza la votación. Pon el resultado. Pero es que no se ve, si es que no hace nada. No hace nada. Bueno. Si lo pasamos al otro. No se puede. Es que tenemos un problema con... hemos volcado la información de un portátil a otro y este está fallando. Me dicen que esta mañana funcionaba, que ahora... Votamos este punto a mano alzada, si le parece, mientras solucionamos. Votos en contra. Abstenciones. A favor. Sí, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Segundo punto del orden del día. Es la aprobación definitiva de la cuarta modificación puntual del plan parcial del sector SUPAK 05801 del PU de Almería, promovido por Cervantes Martínez S.L. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna intervención al segundo punto del orden del día? No. Señor Mateo, no. Señor Rojas, señor Cazorla, ¿alguna intervención? Señor Valverde, no. Pues vamos a votar. Un momento, se va a resetear. Ahora. Este es el primer punto, ¿eh? En la pantalla aparece el punto 1. Ahora. Perdón, Ahora. un segundo que empieza ya. Ahora comienza, sí. Sí, concluye con el resultado de 16 votos a favor y 10 abstenciones y con la ausencia de señor García. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Punto número 3. Sí, es la aprobación inicial y provisional para el caso de que no se presenten alegaciones de la modificación puntual número 71 del PGU de Almería en el ámbito del sector SUPAK 08802, promovido por Clivia Quinta de Aves S.L. Muchas gracias, señor secretario. ¿Hay alguna intervención respecto al punto número 3 del orden del día? No. No. Señor Rojas, ¿usted quiere intervenir? No. Señor Cazorla, cuando quiera, tiene la palabra. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los que están presentes en el salón de pleno y a los que nos ven desde Interalmería. Ante todo, felicitar a los que cumplen hoy su onomástica, a los Rafaeles y a los Gravieles y a todos los Migueles, que creo que es un día especial por eso. Ante todo, yo quería posicionar el sentido del voto de nuestro grupo municipal en este punto. Y en este punto se nos trae una cuestión que arranca allá por el año 1989, con un convenio con el Ayuntamiento, un convenio en el que desde el Ayuntamiento, como en otras ocasiones, se hacía un acuerdo con una entidad, que concretamente era Conveincra S.A., y en el que finalmente
se pedía por parte de esta entidad el aprovechamiento, las unidades de aprovechamiento de un sector. En total pedían 2.978 unidades de aprovechamiento. Estamos hablando del final de la avenida Mediterráneo, allí pegado a La Vega, y que en el año 2009, posteriormente, esa solicitud, que fue de 11 de marzo de 2009, pues se desestima por parte del Ayuntamiento. Y estamos ante esas cosas que pasan los años, que se toman decisiones políticas basadas en informes técnicos, que en este plenario hemos visto que, desgraciadamente, algunas de ellas llegan a los tribunales con un, digamos, desenlace nada deseado para los almerienses y mucho menos para las arcas municipales. Como hemos visto en el convenio, como hemos visto en el paseo marítimo, famosas cuestiones del paseo marítimo, sentencias del paseo marítimo, que nos ha llevado a pagar casi 30 millones de euros, cuando siempre hemos dicho que con un mal acuerdo se podía haber llegado a pagar 3 veces menos. Bien, pues estas decisiones llevadas a cabo en el año, con fecha 12 de julio del 2011, el Juzgado Contencioso Administrativo condena al Ayuntamiento y da la razón a ese promotor. Ahora nos obliga pues a reconocer esas unidades de aprovechamiento más unos intereses que se han llevado a cabo a través de este convenio, que este convenio pues no, es verdad que no va a salir dinero del Ayuntamiento, pero sí que le vamos a dar esa compensación de esos intereses, dándole la razón que se la habíamos quitado por parte de un informe técnico y una decisión política, por supuesto, en ese momento, que al final nos cuesta a todos los almerienses pues pagar, si no en dinero, es en terreno o en unidades de aprovechamiento, con una cantidad importante, muy importante. Bien, yo simplemente quería dejar esto sobre la mesa, porque después de tantos años la justicia es lenta, pero llega y llega a su fin. Y llega a su fin, pues en este caso, quitándonos la razón al propio Ayuntamiento. Y eso, pues simplemente quería dejarlo claro, como no puede ser nuestro grupo municipal, como no puede ser de otra manera, vamos a votar a favor, porque bastante condena y calvario han tenido los propietarios de esta cuestión, tantos años, por una decisión errónea por parte del propio Ayuntamiento. Así que nuestro voto pues, será a favor. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Cazorla. Una intervención. Señor Díaz, tiene la palabra. Sí. Gracias, alcalde. Buenos días. Bien, yo no voy a remontarme a hacer repaso de la historia porque, como bien ha explicado el portavoz de Ciudadanos ahora mismo, de qué se trata el asunto. Sí que es verdad que desde el PSOE queremos hacer dos reflexiones. Por un lado, creemos que este es un caso, un ejemplo, que nos vuelve a dar la razón en nuestra crítica, en nuestro argumento más que repetido y denuncia más que repetida de la forma de gestionar el urbanismo que tiene el equipo de gobierno del Partido Popular y su trayectoria en los últimos 18 años que gobiernan de forma ininterrumpida en este ayuntamiento. Como bien dice el señor portavoz de Ciudadanos, que me ha antecedido en el uso de la palabra, y como bien hemos denunciado nosotros muchas veces, este uso tan particular y estas decisiones urbanísticas tan contradictorias pues nos han costado ya muchos millones de euros a los almerienses. Por suerte, en este caso no existe esa compensación económica, simplemente se trata de otorgarle una serie de unos suelos en compensación a aquel convenio urbanístico del año 89, pero sí que es verdad que esto nos lleva a la reflexión de que, por suerte, como digo, no estamos condenados a pagar una compensación económica como ha pasado en otros casos, pero nos lleva a la reflexión de que hace falta, como venimos también reclamando y denunciando hace muchos años, hace falta una planificación urbanística completa de nuestra ciudad. No se puede seguir funcionando a golpe de modificación puntual del PGOU. En este caso, en el Pleno, hoy se aprueba la modificación puntual número 72 del PGOU, en el punto 5. 72 modificaciones puntuales. No hace falta ya tener un PGOU en vigor, vigente y que sea un reflejo de la realidad de la ciudad de Almería. No nos vale ya
seguir poniendo parches y tampoco valen ya las excusas del Partido Popular para no tener ese planeamiento, porque si antes la culpa era del PSOE y la Junta de Andalucía, ahora ya lleva gobernando el señor Moreno Munilla, el Partido Popular, 3 años la Junta de Andalucía, y si, como yo decía en el pleno anterior, si el PGOU no ha salido, es porque el PGOU que tenían planteado no podía salir porque se basaba en un crecimiento desmedido y en la especulación. Pero, aún así, le instamos a que de una vez regularicen estas situaciones para que podamos tener un diseño de la ciudad acorde al momento actual y no funcionar a base de golpe de promotor y de necesidades y, como en este caso, de cumplimiento de sentencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. Pues tiene la palabra la concejal de Urbanismo, señora Martínez Lavella, cuando quiera. Sí, gracias, señor alcalde, y buenos días a todos. Simplemente voy a iniciar mi intervención pues situando a todos ustedes que están aquí, porque creo que no han leído exactamente el contenido del expediente y creo que no han entendido lo que hoy traemos a aprobación. Y parto del inicio de un convenio firmado en el año 89 por un alcalde socialista, el señor Martínez Cabreja, y que lo firma para lo que era la ampliación de la avenida del Mediterráneo en la zona sur y lo que era la dotación en aquel momento del recinto ferial, el que utilizábamos en la avenida del Mediterráneo. En aquel momento se negocia con el propietario del suelo, que no era Veincra, que ahí también parte de un error el señor Cazorla, eran unos particulares que luego vende a Veincra, y negocian entonces en aquel momento no pagarle en dinero y pagarle con unidades de aprovechamiento. Eso se firma en el año 89. Tenía 2 años el entonces equipo de gobierno para hacer efectivo el pago de esas unidades de aprovechamiento. Pasó esa corporación, llegó otra corporación, también del Partido Socialista, entonces era alcalde el señor Fernando Martínez. Llega otra corporación y así hasta que finalmente llega una sentencia porque estos señores recurren y dicen que no se les ha pagado ese acuerdo al que se llegó en el año 89. Lo que dice el ayuntamiento es que, mire usted, yo no discuto, cuando digo yo hablo en nombre del ayuntamiento, el ayuntamiento no discute que se le deban 3.000 unidades de aprovechamiento. Otro error del señor Cazorla. Jamás discutimos lo que se le debe porque es un convenio que está firmado y se le debe. Lo que se discute es la cuantía de la indemnización y a partir de ahí hay un recurso y hay una sentencia que inicialmente es favorable hacia el recurrente. En ese momento que estábamos en una corporación en la que teníamos como objetivo la elaboración de la revisión del Plan General, se llega a un acuerdo con los propietarios para poder pagarle esos intereses de demora en aprovechamiento, hacer dentro del contexto de la revisión del Plan General, volcar una modificación que nos permitiera pagarle. Y fíjense, se firma en el año 2013, ya habían pasado 13 y 11 años, pues 24 años desde que se le había firmado el primer convenio. Y se llega a un acuerdo de pago de intereses de demora en 5 años, que es lo que se entendía que podía tardarse en la tramitación de la revisión del Plan General. 5 años frente a 24 años de intereses de demora. Un acuerdo, un segundo convenio, que viene a solucionar la incompetencia de 10 años de gobierno socialista. Porque, insisto, 2 años tenía el equipo de gobierno de aquel entonces, del año 89, para haberle pagado a estos señores. Así que venir ahora a decir, como ha dicho usted, que nos falta una planificación urbanística o decir con que nos encontramos con situaciones no deseables, como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, me parece cuanto menos sorprendente. Lo que hacemos ahora es un ejercicio de responsabilidad de todos, porque hemos ido heredando una situación
que efectivamente tenía que haberse culminado hace mucho. Y podría haberse culminado hace mucho si efectivamente hubiéramos tenido esa revisión del plan general. Y no pueden decirnos ustedes que no hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para poder tener ese plan general. Hicimos todo y un poquito más. Hemos perdido mucho dinero en esa revisión. Tiempo, dinero, esfuerzo y probablemente ilusión por tener un nuevo plan general. Pero, desgraciadamente, nos dimos de bruces contra un Gobierno de la Junta de Andalucía que nos mentía de manera reiterada y descarada. Todavía me acuerdo cuando vino la entonces presidenta y dijo que en 6 meses íbamos a tener aprobado nuestro plan general. Desde aquello han pasado ya muchos años y solo ahora, con la aprobación de una nueva modificación de la Ley de Suelo, es cuando vamos a poder iniciar una revisión de nuestro plan general. Cuando entre en vigor esa ley nueva, la lista, podremos iniciar la revisión de nuestro plan general. Mientras tanto, seguiremos funcionando con modificaciones porque para eso se hizo la adaptación del plan general. Creo sinceramente que esta es una buena gestión, que no le va a suponer coste económico a las arcas municipales. Creo que en el año 2013, con la firma del convenio que hoy ejecutamos, se llegó a una solución muy beneficiosa para las arcas municipales, porque, insisto, tendríamos que haberle pagado, si no, los intereses de demora desde el año 89 que se firmó el convenio de origen. Así que, si van a votar a favor, le agradezco que hagan ese ejercicio de responsabilidad y, por mi parte, nada más, señor alcalde. Muchas gracias, señora Martínez Lavella. Pues vamos a ver si hay segundo turno de intervención por parte de los portavoces. No. Señor Rojas, ¿quiere usted intervenir? No. Señor Cazorla tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, volvemos a ver un reproche de acusaciones PSOE-PP, que es lo que quizá nos tienen acostumbrados a cuando se producen errores. En ningún momento de mi intervención, señora Martínez Lavella, le he acusado a usted de nada. Ahí quedará en el fiel reflejo de la sesión y lo puede usted revisar. Y usted intenta defenderse siempre con un ataque. Bueno, queda mucho pleno y vamos a ver muchas más cosas. Yo no le he atacado a usted ni a su gestión. Yo he hablado simplemente de las decisiones que se toman en este ayuntamiento e he metido a todos y cada uno de los responsables, porque yo también leo y veo el expediente. Y como es natural, sabía perfectamente que lo empezó el señor Martínez Cabreja y conocía perfectamente lo que usted ha dicho. Pero el drama para los almerienses es que, por unos y por otros, al final, los que nos vemos perjudicados son todos los almerienses. Y eso es lo que hay que poner punto y final. Esto no se trata de que la Junta y de que el Ayuntamiento o que las decisiones de uno y de otro. Y eso es lo que he querido reflejar hoy con mi intervención. Que al final los que se perjudican son los almerienses. Y dice usted una cosa que no es del todo cierto, porque no hay peor que una mentira, no hay peor mentira que una verdad media. Dice usted que no le ha costado nada al Ayuntamiento, a las arcas municipales. Mire usted, le ha costado unas unidades de aprovechamiento y 335,48 metros cuadrados que podía tener el Ayuntamiento y todos los almerienses para hacer cualquier otra cuestión. Entonces, mire usted, esas unidades de aprovechamiento, al fin y al cabo, son propiedad del Ayuntamiento que las cede y las tiene. Entonces, no le cuesta económicamente nada, pero sí que realmente le sale de su propia propiedad. Con lo cual, las decisiones que se toman, por eso creo, sinceramente, y lo he dicho muchas veces en este plenario, que más vale un mal acuerdo que el mejor de los pleitos. Esto es una prueba más de que uno y otro, al final, se toman decisiones erróneas que nos cuesta a todos los almerienses tener que sucumbir y, además, a esta familia 24 años de litigio ante los juzgados para al final decirle un juez al Ayuntamiento que no llevaba razón. Simplemente eso. Muchas gracias, señor alcalde. Nuestro voto será a favor, como ya he anunciado en mi primera intervención.
Gracias. Muchas gracias, señor Cazorla. Señor Díaz, ¿quiere usted intervenir? Tiene la palabra. Sí, gracias, alcalde. Mire, señora Martínez la Bella, sabemos leer, tenemos comprensión lectora y sabemos entender lo que dice el expediente. Gracias por su explicación, pero no hace falta. Y mi primera intervención sigue plenamente vigente después de la suya. Usted puede intentar remontarse al Pleistoceno si quiere. Y cada cual que asuma las consecuencias, sí. Pero nos traen la ejecución de un convenio firmado por ustedes ya en el 2013. Han pasado 8 años para ejecutar ese convenio. Sigue vigente el argumento de que no podemos funcionar a base de modificaciones puntuales del PGO, a base de cumplir o de satisfacer las necesidades de los promotores privados con todo su derecho. Hace falta que este ayuntamiento se ponga a trabajar para diseñar el futuro de la ciudad, de una vez, el futuro urbanístico de la ciudad. Y mire, nace esta necesidad de convenio de una sentencia del año 2011, que ya dice esa sentencia del año 2011 que el recurrente acude a la justicia para satisfacer sus pretensiones porque el ayuntamiento hace uso del silencio administrativo. El mismo uso del silencio administrativo que hicieron ustedes cuando nos condenaron hace unos años a pagar 30 millones de euros por los terrenos del Paseo Marítimo y que ya nos ha costado a todos los almerienses 70 millones de euros en condenas judiciales por su más que cuestionable gestión urbanística en los últimos 18 años. Eso, independientemente de las lecciones y de los intentos de hacernos comprender lo que perfectamente comprendemos, eso es la realidad y eso sigue plenamente vigente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. Pues, señora Martínez la Bella, tiene usted la palabra para cerrar el debate. Sí, gracias. Siguen sin entenderlo y yo no quiero dar lecciones aquí, pero insisto en que ustedes no han leído ni han hecho ese ejercicio de lectura comprensiva. Insisto, a estos señores no se les paga con suelo, no se les paga con dinero. Sobre su suelo, ellos son propietarios del sector donde se vuelca mayor edificabilidad, se le da un porcentaje más de edificabilidad. No le estamos dando, no le damos 7.335 metros cuadrados de suelo, no se los damos, no. Y lo que le damos es sobre su suelo mayor edificabilidad. Eso es lo que se le da, una edificabilidad que además es mínima. Y luego, otra cosita. Dice usted que volvemos, y digo señora Cazorla, porque cuando dice que estamos en un reproche de unos y otros, PP y PSOE, hace usted un ejercicio de amnesia interesada. Y créame que esto no me gusta decírselo, pero usted no sé dónde se incluye, si en lo uno o en lo otro, pero usted estaba dentro de esa corporación en la que, según usted, somos responsables, en la corporación 2003-2007. Y de ese silencio administrativo del que usted habla, del que nos achaca a nosotros, 15 años de silencio administrativo del PSOE, 15 años, que se dicen pronto. Si nosotros somos responsables, seremos en menor medida, porque cuando llegó la sentencia dimos respuesta de manera isofacta. Convenio firmado en el año 2013, después de una sentencia del año 2011. Dimos respuesta después de las negociaciones. Ustedes, insisto, 15 años, 3 corporaciones socialistas gobernando, una de ellas con Izquierda Unida. En 15 años podrían haber dado también solución al problema que hoy definitivamente finiquitamos. E insisto, si no tenemos plan general a día de hoy, es porque ustedes no lo quisieron. Gracias. Muchas gracias, señora Martínez la Bella. Pues vamos a pasar a votar el punto número 3 del orden del día. Señor secretario. Sí, comienza la votación. Sí, concluye con el resultado de 15 votos a favor y 12 abstenciones. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día. Punto número 4. Aprobación definitiva del estudio de detalle en las manzanas M4 y M5 de la Unidad de Ejecución 2A, promovido por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Muchas gracias. ¿Una intervención? ¿No? Señor Mateo, ¿alguna intervención? ¿No? Señor Roja. Señor Cazorla. Sí, tiene usted la palabra.
No, simplemente para posicionar nuestro sentido del voto en un edificio que está hecho a propuesta de la Junta de Andalucía y que, para que todo el mundo que nos escuche sepa de lo que estamos hablando, es un edificio que se va a hacer en el inicio del Puche, es decir, en esa rotonda que hay a la misma entrada del Puche, en una parcela que da a esa misma rotonda. Es un edificio que ya lo dije en la comisión de gobierno, en la comisión informativa, que de verdad yo no soy arquitecto y puedo entender muy poco de arquitectura, de lo que sí entiendo es de estética, y lo dije claramente, me parece un esperpento lo que ahí se va a hacer, en cuanto a altura, en cuanto a volúmenes, en cuanto a estética, pero es un tema estético y creo que como estética todo el mundo puede opinar. Yo no hablo desde el punto de vista técnico, ni siquiera la finalidad, que la veo totalmente positiva. Pero, de verdad, lo que se va a hacer ahí, creo sinceramente que es desproporcionado para el sitio y el espacio en el que se ubica. Bien, fue una propuesta de la Junta de Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista. Ahora veremos que efectivamente se va a votar a favor por parte de cada uno, votará libremente lo que crea conveniente, pero creo que esto algo teníamos que haber dicho el Ayuntamiento para poder haber evitado esta historia, aunque tiene todos los informes favorables y no tengo nada que decir. Nuestro voto será una abstención. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señor Cazorla. Grupo Socialista, ¿alguna intervención? Señor Villanueva, tiene usted la palabra. Buenos días, muchas gracias y saludos a todos los compañeros de la corporación y a todos los que nos están viendo por la televisión. A ver, señor Cazorla, creo que se ha equivocado. Este punto es de las manzanas M4 y M5, ¿no? Yo estaba ya perdiendo el norte, no sabía muy bien que son unas manzanas de vivienda unifamiliar que se sitúan junto al río, en lo que actualmente es el descampado. No tiene nada que ver con el bloque, que también se modificó. ¿Vale? Bien, bien. Bueno, era simplemente por centrar un poco la situación. Vamos a ver, este es un proyecto muy importante del Puche para acabar con la bolsa de infravivienda del Puche Centro. Entonces, esto tiene una serie de fases que requieren de la ejecución de unos proyectos y unas viviendas para poder derribar otras zonas y seguir haciendo el trasvase de viviendas hasta completar la operación. Entonces, ya se hizo una primera fase en unas manzanas que se sitúan por encima de la iglesia, a la cual les faltan completar hasta alinearse con la nueva avenida, pero para eso hace falta ir liberando suelo del Puche Centro e ir construyendo viviendas. En estas manzanas, en el M4 y M5, según tengo entendido, ya hay un proyecto, incluso con licencia, para poder ejecutar inmediatamente. Lo mismo que la manzana M18, que esa sí es la que usted habla, señor Cazorla, el bloque de viviendas. Y que ahí lo único que se hizo fue cambiar la orientación para orientarlo a la avenida Mare Nostrum, en lugar de la nueva avenida, en fin. Yo ya critiqué en la comisión correspondiente que me parecía un poco disparate hacer muchas alturas ahí, pero bueno, es un problema de edificabilidad, tienen que agotar viviendas, pero en fin, tampoco parece muy lógico que haya un bloque al principio de una avenida que puede crear perturbaciones de aire y una serie de condiciones urbanísticas no muy favorables en una zona donde la mayoría de la edificación es de 2 plantas de altura. Pero bueno, vuelvo a repetir, sería necesario darle la máxima prioridad y agilidad a estos proyectos con el fin de ir construyendo viviendas nuevas, de ir reubicando gente de Puche Centro, de ir derribando manzanas antiguas y de acabar, por fin, con un proyecto de urbanización que yo creo que va a cambiar muy positivamente la configuración del Puche en general. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Villanueva. Señor Martín Lavalla, ¿quiere usted intervenir? Sí, gracias, señor alcalde. Muy brevemente, para efectivamente confirmar lo que ha dicho el señor Villanueva. Efectivamente, se sitúa en el Puche Centro y es un estudio de detalle que es la continuidad de una modificación que ya trajimos en mayo del año pasado
y que necesitaba de la elaboración de un estudio de detalle para concretar ancho de calles, etcétera, etcétera. Se trata de un estudio de detalle y una modificación que daba una mayor permeabilidad a la zona, conforme a la configuración que parecía que era la adecuada, y efectivamente es una actuación muy demandada y necesaria para el barrio, y yo creo que Abra está por la labor de agilizar en todo lo que pueda la ejecución de estos proyectos. Nada más, señor alcalde. Muchas gracias, señora Martínez Lavella. ¿Alguna segunda intervención en este punto? Señor Cazorla, tiene la palabra. Sí, brevemente. Efectivamente, era esas parcelas, pero me reitero y estoy totalmente de acuerdo. Me alegra que usted, señor Villanueva, esté también de acuerdo conmigo en que esa manzana contigua, que era la que yo me he referido con respecto a esa edificación horrible que se va a hacer ahí, creo que totalmente inadecuada, porque me sigo manteniendo en las afirmaciones que he hecho. Con respecto a este tema no tengo nada que afirmar más. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señor Cazorla. Señor Villanueva, ¿algo que apuntar? No. Señor Martínez Lavella. Pasamos a votar, señor secretario. Sí, comienza la votación. Concluye por unanimidad. Muchas gracias. Punto número 5 del orden del día, por favor. Sí, aprobación inicial y provisional para el caso de que no se presenten alegaciones de la modificación puntual número 72 del PGU de Almería en el ámbito de la parcela situada en Camino de la Goleta, calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas y calle Árbol del Caucho. Muchas gracias. ¿Alguna intervención en este punto? Nada. ¿Señor Roja, alguna intervención? No. ¿Señor Cazorla, quiere usted intervenir? Sí, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bien, se nos trae aquí hoy al plenario a que aprobemos pues un cambio de uso de industrial a residencial. Un cambio de uso en una zona en la que yo tengo el honor de haber nacido, a muy escasos metros de aquí, muy escasos metros. Tengo el honor de haber vivido, haber jugado, de niño, y os lo digo sinceramente, me causa mucha emoción ver que esa zona se desarrolle como se va a desarrollar. Una zona en la que, para que sepan todos los que nos escuchan de lo que estamos hablando, era donde ha estado toda la vida la Alhóndiga de Almería, donde se iban los tenderos y los asentadores de la plaza a comprar pues todo lo que era la verdura y la fruta que todos los almerienses pues hemos podido comprar en las tiendas durante decenas de años. Una zona en la cual también ocupa un espacio donde el antiguo matadero que estaba enfrente de la celulosa fue trasladado allí y estuvo muchos años. Todavía tengo impregnado en el recuerdo ese olor de niño, desde siempre. Una zona en la cual luego cambió, el tema de la Alhóndiga se llevó a la zona de donde está actualmente, un poquito más arriba de la Virgen del Mar, no, del Hospital de la Virgen del Mar, y una zona en la cual tampoco el matadero ya está, sino en ese espacio donde estaba el matadero, pues se ubicó un centro de ocupacional, un centro de empleo. Bien, pues en ese centro de empleo, hace muy poquito tiempo, estamos hablando del día 27 de mayo de este mismo año, Ciudadanos trajimos aquí al plenario una moción en la que decíamos era relativa al establecimiento de un centro vecinal y una oficina municipal periférica en el Camino de la Goleta. Anteriormente, unos años anteriores, Ciudadanos habíamos traído otra moción para que se le hiciera un centro vecinal a la Goleta, que iba a ser en el espacio donde se ha construido hoy el tercer sector, en ese mismo espacio donde el año 2019 el propio alcalde
decía, y en la propia página de los populares, decía, se trata de una dotación ideada para acoger a las asociaciones del tercer sector y que también contará con un espacio para la asociación de vecinos. Ya no tienen espacio la asociación de vecinos allí. Y además, nosotros en esa moción, y de común acuerdo con los vecinos de La Goleta, pues proponíamos que en ese antiguo matadero, en ese antiguo centro ocupacional, se le adecuara para poder tener su centro vecinal. Y en sesión plenaria del 27 de mayo, yo le dije a la señora Ana Martínez Labella que por qué no ese espacio. Bien, acordamos poner ese espacio o cualquier otro, y así se modificó en el acuerdo. Y le dije, espero y deseo que no nos encontremos con la sorpresa futura de que este espacio sea dedicado a otras cuestiones y usted no lo diga. Pues bien, no lo dijo. Esto es fruto de la total transparencia, esa que a veces pues, se nos achaca de que algunos la ponemos en entredicho por parte del equipo de gobierno. Esa es la transparencia, esa es la sinceridad con los grupos que estamos aquí para decirnos abiertamente, sin ningún tipo de resquemor, porque no hay nada que ocultar. No es un tema de pelotazo urbanístico el cambiar un suelo industrial a un suelo residencial. No es nada de eso. Es un tema de que avanza la ciudad. Es un tema de que en esa manzana, que es enorme, el ayuntamiento tiene su parte también ahí, porque tiene su terreno, y que va a entrar también en esa unidad de actuación para cambiarla de urbanista, de industrial a residencial. Lo que pasa es que con esta actitud pues conlleva a una situación de pensar algo que nunca se debe de pensar. Porque si no hay confianza ni siquiera con los propios que estamos aquí en la corporación, luego también se nos achacan otras cuestiones. Y eso es un problema, es un problema que conlleva a pensar cosas que no debemos de pensar. Usted dijo que no había nada, y está ahí la sesión plenaria. Y resulta que la petición por parte de una entidad privada para hacer esto data de muchos meses anteriores. Usted conocía perfectamente qué es lo que se iba a hacer ahí. Bien, ¿qué tengo que achacarle? Pues eso, la falta de transparencia y la falta de hablar con sinceridad. No a mí, que yo, al fin y al cabo, pasaré por aquí, igual que pasará usted o pasaremos todos. Es a los vecinos. Es a los vecinos de La Goleta, que realmente pues le daba igual un sitio que otro, pero ese sitio que ya estaba construido y que podían simplemente, limpiando un poco y arreglando un poco, simplemente abrir la llave, pues claro, hoy ya sabemos y conocemos cuál es el motivo. El motivo es que todo aquello se va a urbanizar, se va a quitar de suelo industrial, cosa que aplaudo, que me parece como liberal magnífico, y que se va a construir en un residencial. Así que yo quería poner de manifiesto esta cuestión, porque creo que no es banadí, porque creo que muchos de los vecinos pues se van a preguntar ¿por qué no se nos ha dicho esto? ¿Por qué? Porque ya me lo han preguntado a mí. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Por qué se ocultan las cosas? Cuando todo es normal, cuando todo es sin ninguna cuestión de por debajo, que ve una cosa totalmente normal. Bueno, pues ya está. Esto es lo que contarán con nuestro voto a favor, como no puede ser de otra manera, pero quede ahí mi sentir y mi tristeza ante estas cuestiones. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Cazorla. ¿Alguna intervención, señor Villanueva? A ver, ahora, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues otra modificación puntual, 72. Va a tener esto más modificaciones que capítulo de Juego de Tronos, vamos. Al final vamos a ser... A ver, en principio parece una modificación, en principio, lógica, aunque la justificación que se hace en la memoria para la modificación es de nota, porque dice literalmente, todo este entorno hace que sea más idóneo que estos terrenos tengan un uso residencial, pues el uso industrial que tienen ahora podría dar lugar a una concentración excesiva de actividades vinculadas a este uso que podrían generar cierta colisión con los requisitos que demandarían una zona donde el uso característico mayoritario es el residencial. Esto es
un alambique en el aire. Pues depende de lo que se ponga, depende del tipo de industria que se enmarque allí. Si son Altos Hornos de Vizcaya, descarado que producen problemas, pero si son naves normales de un uso durante el día, pues tampoco. A mí no me parece mal que esto se cambie, pero también es verdad que ese análisis hay que hacerlo en el conjunto de la ciudad, porque hay transiciones entre zona residencial y zona industrial y no pasa nada, no tienes por qué dejar un espacio libre de por medio. Esa reflexión sería más interesante desde un punto de vista completo de la ciudad. ¿Por qué completo también? Porque estamos modificando una zona a residencial que va a tener que tener unas dotaciones de aparcamientos, de colegios, de infraestructura de espacios libres, etcétera, etcétera, que descompensan las directrices del Plan General y que tienen que justificarse, como se ha hecho en el estudio, de una forma muy prolija y con mucha numeración, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces volvemos al punto anterior de lo del Plan General. Lo más conveniente sería redactar un Plan General que tiene una visión completa de la ciudad, que analiza todas las partes, todas las necesidades, todos los estándares y que a partir de ahí programa y define el futuro desarrollo de la ciudad de Almería. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora la modificación? Pues muy sencillo, señora Labella, porque partieron en 2005 de un análisis que era totalmente absurdo, de una huida hacia adelante que nos íbamos a construir hasta la torre de control del aeropuerto, y entonces los de La Vega se pusieron en contra y al final el disparate de crear 3 puentes sobre el río, de unas infraestructuras carísimas para una ciudad de 250.000 habitantes que en el 2007 explotó con la burbuja inmobiliaria y se fue al garete todo ese planteamiento. Sin embargo, el resto de modificaciones o de propuestas de ese Plan General seguían con ese análisis, que yo alguna vez le he dicho al señor alcalde que era un análisis equivocado, que había que partir de un análisis nuevo de la situación, porque no tenemos las mismas condiciones que en el 2005 y ya en el 2007 variaron radicalmente. Entonces, partir de una modificación de Plan General que tiene unas premisas equivocadas en cuanto a futuro, en cuanto a necesidades y en cuanto a situación, pues da como consecuencia que no se aprueben. Cuando se intentan meter en zonas urbanizadas, en las zonas inundables de las Ramblas, pues la Junta de Andalucía dice, oiga usted, que aquí no se puede construir, y tiene toda la razón del mundo. ¿O qué pasa? ¿Vamos a esperar a que venga la Rambla de los 500 años, se lleve por delante 40 y tantas viviendas, o 100, o 200, o 500, y haya que pagar una indemnización excesiva? La planificación urbanística se hace para eso. ¿Que ahora se va a modificar la ley y va a ser más fácil? Bueno, pues perfecto, pero ya hace tiempo que se podía estar trabajando desde un análisis de la situación real, actual y de las necesidades actuales en unas líneas de trabajo para ver cómo va a ser la nueva ciudad que queremos, que se va a circunscribir de la Rambla del río hacia acá, que se va a tener que basar en la rehabilitación como elemento fundamental, en la eficiencia energética, en el cambio climático. O sea, hay muchas cosas por las cuales se puede poner a estudiar. Que queremos seguir regodeándonos en que la Junta qué mala era, que no nos dejaba hacer y resulta... Vaya película, de verdad, vaya película. La prueba y realidad es que estamos haciendo modificaciones puntuales una tras otra, unas más justificadas, otras menos justificadas. Y al final eso son hipotecas al desarrollo futuro de la ciudad, porque no tienen esa visión general tan necesaria que es la que da un plan general. En fin, yo no quiero hacer más sangre, pero creo que está bastante justificado. ¿Ustedes quieren seguir con esa línea argumental de que no les dejamos? Pues perfecto. Pero la prueba de verdad es que no está ni se le espera todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Villanueva. Señora Martínez Labella, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. La modificación que hoy traemos aquí se trata de reconvertir una zona industrial blanda. Los Altos Hornos no tienen cabida allí. Es industrial blando en una gran manzana que está en la intersección del Camino de la Goleta con Árbol del Caucho. Y responde a una petición que hacen los vecinos.
No sé si hablamos con los mismos. Igual, como allí hay muchos, igual yo hablo con uno y usted habla con otro. Puede ser. Yo eso no se lo discuto, pero yo hablo con unos vecinos que me piden que esa zona deje de tener actividad industrial y que pase a ser residencial. Y además es que parece coherente, porque es un barrio plenamente consolidado, con muchísima población, que necesita esa transición hacia una zona residencial. Y yo nunca he mentido, ni tan siquiera he dicho verdades a medias. Yo en aquella moción le dije, mire usted, la zona del antiguo taller de empleo de La Goleta, aunque esté muy bien por fuera, que está todo muy pintadito y en muy buen estado, por dentro parece un escenario de guerra porque ha sido desmantelado, desvalijado y hecho una barbaridad. Allí no era cojo, barro, limpio, pongo una mesa y se reúne. No, ese no era el sitio. Y lo que le dije, pondremos a disposición de los vecinos otro suelo para poder hacer ese centro vecinal. Una parcela que hay de equipamiento en la misma calle Árbol del Caucho. Y si no es esa porque no les gusta, habrá otras más en esta misma área de reparto porque concentramos toda la zona de equipamiento en la zona norte de la parcela. Y aquí es donde le contesto al señor Villanueva. Mire usted, no hay descompensación. Y vuelvo a decirle lo mismo, es que tienen que leer también los expedientes. Informe de la técnico. La ordenación urbanística propuesta se considera adecuada al localizar las parcelas dotacionales para servicios de interés público y social colindante a la ya existente. No hay descompensación ninguna, porque no puede haberla, porque si la hubiera no tendrían los informes favorables. Entonces, esta es una modificación buena y de la que se va a ver beneficiada absolutamente todo el barrio de la Goleta y probablemente toda la ciudad. Y ahora vuelvo a insistir en ese mismo argumento que ahora van a utilizar ustedes como martillo pilón. Insisto, que no tenemos plan general porque ustedes no lo quisieron y que sobre ese plan, ese avance de plan del año 2003 que usted dice, y el 2007, que volvimos a hacer un nuevo plan general, que se hizo desde la casa el esfuerzo y se hizo un nuevo plan general y hemos hecho, insisto, todos los esfuerzos para tener un documento aprobado y tenemos que funcionar a golpe de modificación puntual, que desde el año 98, pues ya en 23 años tengamos 72 modificaciones, tampoco me parecen muchos, pero es el futuro al que ustedes nos abocaron, pero no a Almería. Abocaron a toda Andalucía con la ley del suelo, porque cuando aprobaron ustedes la ley del suelo, el único ayuntamiento, el único que había conseguido aprobar su modificación de plan general fue el de Sevilla, casualmente. Ese fue el único que gobernaba un alcalde socialista, que casualmente lo aprobó unos meses antes de la aprobación de la ley que nos ha abocado a las modificaciones puntuales. Y hacemos estas modificaciones puntuales porque tuvimos que hacer una adaptación del plan general que se aprobó en el año 2019. De ahí que en estos 2 años hayamos podido dar pasos para hacer modificaciones y que el urbanismo de la ciudad siga funcionando. Así que esta es una buena modificación que piden los vecinos de La Goleta y de la que se van a beneficiar los vecinos de La Goleta. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora Martínez Lavella. ¿Alguna segunda intervención? Nada. Señor Cazorla, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Señora Martínez Lavella, de verdad, yo a veces, no sé, estando tan cerca, pues es verdad que se calla usted lo que no le interesa. Yo he dicho en mi intervención, y ahí figurará en el acta de sesiones, que es algo que lo han pedido los vecinos y de lo que estoy muy de acuerdo. Fíjese, si estoy de acuerdo, que nací en el Cortijo de La Goleta, que dio nombre al barrio de La Goleta, a lo que era el barrio de La Goleta, y hoy da nombre a toda una zona. Y estoy muy de acuerdo porque lo conozco perfectamente. Pero mire usted elude el comentario que yo le he hecho y busca un ataque, es su sistema. Bueno, pues ya está. Yo tengo 2 opciones, obviarlo o simplemente decirle las verdades del barquero. Y aunque a usted le duela, son las verdades del barquero. Usted obvió directamente cuál era el objetivo por el cual no se adecuaba ese local para los vecinos.
Y el objetivo no era otro a que se estaba preparando esta modificación puntual, que debería de haberlo dicho, que no pasa nada, que no ocurre nada, que no es un tema de especulación ni hay nada detrás de esto, es algo bueno para la ciudad. Y lo he dicho. Usted obvia mi comentario. Y obvia mi comentario porque le interesa ir a la confrontación. Vale. Mire usted, y lo que realmente es la verdad para los vecinos es que todos aquí en esta casa nos comprometimos, y el alcalde que está aquí presente, incluso lo he leído en una página web de los populares, que nos comprometimos que ese edificio del tercer sector tendrían que tener su sede. Y usted obvia eso también. Y dice ahora mismo, y ya lo ha dicho en varias ocasiones, que se le dará en cualquier otro sitio, donde ellos quieran. No, si ellos ya querían allí, quien se lo han quitado son ustedes. Y esta es la única historia y verdad. ¿Que se le va a dar en otro sitio? Por supuesto. ¿Que vamos a llegar a un entendimiento? Donde ellos quieran, por supuesto. Pero hemos incumplido el compromiso que teníamos con ellos. Y que se hizo aquí, en este salón de pleno. Y usted obvió, cuando trajimos la última moción, decir la verdad. Y la verdad es, estamos estudiando una modificación puntual para pasar aquello de industrial, leve o no leve, a residencial, que es lo que piden los vecinos y en lo que estamos todos de acuerdo. Y ya está, nada más que eso. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Cazorla. Señor Villanueva, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Pues vamos a ver, debe ser que este grupo está compuesto de analfabetos, porque no leemos, no sabemos, pero en fin, yo no tengo ningún inconveniente y con toda la modestia del mundo me pongo a sus pies para que usted me enseñe comprensión lectora, cuando quiera. Gracias, ¿eh? Nos lo hemos leído, lo hemos mirado. Yo más o menos entiendo algo, ¿vale? Y no me parece mal esa modificación, se lo he dicho, pero la vería mucho mejor dentro de un contexto general de la ciudad, porque a lo mejor es conveniente, más zonas libres, se pueden compensar los suelos en otras zonas de la ciudad, es decir, tiene más recursos que hacerlo solamente dentro de esta parcela. Ya está, no pasa nada. No tenemos plan general y es una modificación puntual, posiblemente de las más necesarias, pues posiblemente sí. Pero la modificación puntual es una figura de planeamiento que se inventa, como su nombre dice, para hacer una modificación puntual, no para tener como norma general la modificación puntual, porque eso desvirtúa las líneas estratégicas de la planificación de una ciudad, que tienen que ver con miras mucho más allá de la manzana, de la vivienda, del sector. Tiene que ver con ese equilibrio territorial que sería conveniente y bueno y deseable en la ciudad. Y mire usted, en el 2003 no hubo ninguna modificación. Fue en el 2005 cuando empezó a hacerse una revisión del plan general. Y luego en el 2007, y luego en el 2013, y eran revisiones que partían de ese análisis equivocado, en su momento acertado, en el 2005, que estábamos en el boom del 2005, pero en el 2007, que se vino abajo el castillo de naipes de esa locura expansionista que teníamos todos, ya no era esa realidad, ya era otra. Y ahí había que haber tenido cintura para decir, vamos a analizar la nueva situación y a ver hacia dónde crecemos. Y en vez de eso, ustedes insistieron en seguir en una línea de confrontación, de coger y colonizar toda la corona noroeste, que es un sitio complicadísimo urbanísticamente, de meterse en las zonas de ramblas, inundables, también complicadas. En fin, esa fue su decisión. Ya hubo dificultad por la Junta. Pues miren, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor estaban defendiendo otro tipo de simplificar el tema, aunque porque aquí están los de A y nosotros los de B, y entonces nos llevamos mal, me parece de un simplismo que sí que demuestra falta de comprensión lectora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Villanueva. Señora Martínez Lavella, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Simplemente por reiterar lo que ya he dicho, no voy a entrar en más profundidad de un debate que no es el objeto del punto del orden del día de hoy,
Yo ya he dicho lo que tenía que decir, que habrá revisión del plan general cuando toque. Ahora mismo no es el momento, estamos a la espera de una modificación de la ley que está en tramitación, que no tenemos plan general, ese contexto general que usted me pide porque ustedes no lo quisieron, y todo lo demás pues es redundar en lo dicho. Hoy tenemos una modificación, insisto, que es buena, y si es buena vamos a ceñirnos a votar la modificación. Muchas gracias. Pues vamos a votar. Si comienza la votación. Y concluye con el resultado de 17 votos a favor y 10 abstenciones. Muchas gracias, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. Sí, es el punto número 6, declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de actuación para ampliación de centro de manipulación y comercialización de productos hortícolas en carretera AL 3115, promovido por Frutas Paqui Fernández S.A. Muchas gracias. ¿Alguna intervención en este punto? ¿No? Nada. Pues vamos a votar. Sí, comienza la votación. Concluye por unanimidad. Punto número 7. Sí, hay que hacer una corrección de errores en el epígrafe, que sería admisión a trámite del proyecto de actuación para construcción de un área de estación de servicio tipo A en parcelas 31, en paraje El Mamí, parcela 82 del polígono 54, promovido por Red Solidaria de Estaciones de Servicio S.L. Muchas gracias, señor secretario. Pues alguna intervención hecha esa puntualización. El punto número 7, ¿algo que decir? Nada. Señor Cazorla pide la palabra, los demás nada. Pues señor Cazorla, cuando quiera. Muchas gracias. Pues simplemente por felicitar al área de urbanismo, porque cuando se hacen las cosas bien hay que decirla y cuando no, pues también hay que decirla. Esa ha sido nuestra tónica desde Ciudadanos y así vamos a seguir. Esto, y además agradecer a la Diputación, que está aquí su presidente, el empuje para esta iniciativa privada que ha conllevado muchas cuestiones, ha conllevado muchas historias e incluso las modificaciones puntuales en la anterior legislatura y que por fin hoy se desbloquea y se pone en marcha gracias, entre otras cosas, al empuje que han hecho los técnicos desde la Diputación y creo, y también, por supuesto, los del Ayuntamiento, y creo que hay que decirlo positivamente. Así que, como no puede ser de otra forma, nuestro voto será a favor. Gracias. Muy bien, señor Cazorla. ¿Alguna intervención más a este punto? Sí. Señor Villanueva tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, a nosotros esto nos crea mucho desconcierto, porque analizando la documentación del expediente, hay un informe de fecha 31 de enero del 20 que realiza un técnico de la Casa, donde relaciona antecedentes de este plan de actuación que ya tienen que ver con una cosa del 2011 y que fue sobreseído en 2013 y que establece dudas en cuanto a su tramitación, lo cual pone de manifiesto para que los servicios jurídicos se manifiesten y se pronuncien respecto a. Hay un segundo informe de marzo, de 2 de marzo, similar al anterior, y hay un tercer informe del 12 de junio del 2020 también, en consonancia con los anteriores, reflejando dudas de la tramitación y pegas en cuanto a la documentación. El siguiente informe que tenemos es de fecha 9 de agosto de este año y es un informe emitido por otro técnico diferente de la Casa. Recoge los antecedentes que yo he estado comentando de estos 3 informes y en ningún momento dice que tenga un informe favorable
No dice la palabra favorable en ningún momento. Por tanto, desde el Ayuntamiento no hay un informe favorable a esta actuación. Y eso queremos dejarlo de manifiesto porque lo único que hace es limitarse a describir la documentación que exige el artículo 42 de la LOA. Ya está. Eso es lo que manifiesta ese informe. ¿Por qué no hay un informe realmente favorable? Desde ese punto de vista, nosotros pues no podemos apoyar esta tramitación, salvo que se nos den explicaciones y sepamos en base a qué se trae a este plenario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Villanueva. Señora Martínez Lavella. Sí, gracias, señor alcalde. Tiene todos los informes y tiene todos los informes técnicos y jurídicos favorables. Las observaciones jurídicas que hace el último técnico, el segundo técnico que lo hace porque el primero se jubila, no es porque se le haya quitado de informar este expediente, se jubila y otro compañero es el que se hace cargo del trabajo. Ya contestó la jurídico que en ningún caso, y estuvo y participó en la comisión plenaria, en ningún caso las observaciones que hacía tenían carácter jurídico y creo que en la comisión la jurídico les dio toda suerte de explicaciones y corroboró que estaba todo en orden. Así que yo creo que cualquier halo de duda que ustedes tengan se despejó en aquel momento, que cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos favorables y poco más puedo añadirle yo para convencerles. Si no les convence la propia técnico, yo, que no he sido la que ha elaborado el informe, ¿cómo les voy a convencer? Poco más por mi parte, señor alcalde. Muchas gracias, señora Martínez Lavella. ¿Alguna segunda intervención a este punto? ¿Algo que decir? Señor Villanueva. Simplemente puntualizar que el informe de la técnico municipal no dice la palabra favorable en ningún momento. Usted lo quiere ver como favorable, pero no lo dice. No lo dice. Si quiere, revise el expediente y mire ese informe para ver que en ningún caso dice informe favorable. Gracias. Muy bien, señor Villanueva. Señor Martínez Lavella, ¿quiere usted intervenir? No, gracias, señor alcalde. Muy bien, pues concluido el debate, vamos a votar el punto número 7. Sí, comienza la votación. Concluye con el resultado de 17 votos a favor, 9 votos en contra y 1 abstención. Muchas gracias. Punto número 8. Es admisión a trámite del proyecto de actuación para modificación del área de acogida de autocaravanas en Polígono 78, parcela 51 en Pujaire, promovido por Antonia Sánchez Gómez. ¿Alguna intervención? ¿Nada? Sí, señor Villanueva pide la palabra. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, esto que en principio es una cosa bastante sencilla, pero nos llama la atención lo siguiente. Nos llama la atención escrito del 28 de junio de este año de los propietarios recusando a una técnico municipal para que no informe debido a interés personal. Entonces nos preguntamos, ¿realmente ha habido un interés personal? Si lo ha habido, ¿se ha investigado desde el ayuntamiento? O si no, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que cualquiera puede meter un escrito, manifestar un interés personal y se aparta a un técnico para poner a otro que a lo mejor es más favorable a sus tesis? Nos surgen muchas dudas. Que eso haya dado pie a que esa técnico no emita y emita otro. Pero realmente es que hay algún indicio de interés personal por parte de esa técnico, lo cual sería muy grave, porque le invalidaría para muchas cosas. Y si no lo hay, ¿cómo se da pábulo y se da carta de naturaleza a ese escrito y se pliega uno a las peticiones de los interesados cuando en la casa debe funcionar con el rigor y con la objetividad que se presume y que entiendo que lo hay
de todos los técnicos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Esa es la duda que nos surge en este asunto. Gracias. Muchas gracias, señor Villanueva. Señora Martínez Lavella. Me empiezo a preocupar, porque aparte de no hacer la lectura comprensiva, es que no hablan entre ustedes. Yo ya expliqué en la comisión plenaria por qué la técnico había sido o había querido ella de motu propio también recusarse. Es familiar de otra petición que hay y entonces ha querido mantenerse al margen. Y por eso estos señores dicen, como hay una técnico que es familiar, no queremos que informe. Pero vamos, esto mismo se lo dije en la comisión plenaria. No hay nada oscuro, nadie hay... No sé qué es lo que pretenden ustedes. Pero vamos, que lo mismo se lo dije al señor Díaz y a la señora... perdóname, es la amnesia que a veces me... Esto ya se lo dije, Amparo, perdona. Ya se lo dije, no hay nada malo ni nada oscuro como pretenden hacer ver. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más en este punto? Señor Villanueva, ¿alguna intervención? Sí. Simplemente para decirle que no pretendo poner puntos oscuros. Me ha resultado curioso esa carta de recusación y por eso le he preguntado. Gracias. Muchas gracias. Señor Martínez Lavella, ¿quiere usted intervenir? ¿No? Ya se lo contesté al señor Díaz. También se lo podía haber contestado él. Pues muy bien, vamos a votar. Sí, comienza la votación. Y concluye con el resultado de 17 votos a favor y 10 abstenciones. Muchas gracias, señor secretario. Siguiente punto, punto número 9. Es la aprobación, si procede, de la cuenta general municipal correspondiente al ejercicio de 2020. ¿Se hace alguna intervención a este punto? ¿No? Nada. Señor Rojas, ¿quiere usted intervenir? Sí. De la palabra. Sí, muchas gracias. Buenos días. No solamente manifestar que nuestro sentido del voto será favorable, incidiendo además pues, bueno, en la ausencia de alegaciones o reclamaciones en la exposición pública y, por supuesto, pues felicitar al personal del área de Hacienda. Por tanto, nuestro voto será favorable. Gracias. Muchas gracias, señor Rojas. Señor Cazzola, ¿quiere usted intervenir? Tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Lo que se nos trae aquí es la aprobación definitiva de la cuenta general, la cuenta especial como tal. Yo, sinceramente, no creo que esto tenga mucho debate porque hacer un debate de lo que ha sido el ejercicio 2020 con la cantidad de inconvenientes, de problemas, la pandemia por medio de modificaciones, de cuestiones tan complicadas que resolver, con tantos sectores, con tantos empresarios, con tantas familias que lo han pasado y que muchos de ellos le siguen pasando mal. Yo creo que el ayuntamiento ha estado a la altura de donde tenía que estar. El alcalde hizo algo muy bien en ese momento y cosa que lo he dicho públicamente, que lo vuelvo a insistir, y es contar desde el primer minuto con todos los grupos políticos y entre todos intentar hacer algo importante, y es llegar a acuerdos para mejorarle la situación, o por lo menos paliar, aunque fuera en el alcance de nuestras posibilidades, que eran pocas, a la cantidad de familias y a la cantidad de sectores. Con lo cual, un año complicado, un año difícil, pero pues que ahí está. Pero no nos olvidemos que lo que se trae aquí es un mero trámite administrativo de la aprobación, es decir, del expediente administrativo para cerrar la cuenta del año 2020. Es decir, no es el debate del estado de la ciudad, no es el debate de ni siquiera la cuantificación o la justificación de todo lo que conlleva y compone esa cuenta general, con lo cual desde este grupo municipal tampoco es el momento para poder debatir, porque creo que ya lo hemos hecho en otros momentos y en otras cuestiones oportunas, solamente es un trámite administrativo más
en el que se cierra esa cuenta general del año 2020. Con nuestro voto afirmativo a esta parte de la gestión no estamos tampoco dando, y lo vamos a hacer afirmativo, por supuesto, no estamos dando el visto bueno a todo lo que se ha hecho, pero tampoco estamos criticando nada de lo que se debería haber hecho y no se ha hecho por otras cuestiones como ha sido la pandemia del año 2020. Así que nuestro voto en la cuenta general del año 2020 será afirmativo, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Cazorla. ¿Alguna intervención, señor Valverde? Sí, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, buenos días a todos los miembros del plenario y a los almerienses que nos siguen a través de la televisión local. Mi grupo difiere con lo que ha manifestado el señor Cazorla. Nosotros, señor Cazorla, es cierto que el debate de la liquidación de este ejercicio que hoy se presenta, la cuenta general, ya se hizo, pero es que esta cuenta general va impregnada del todo el trabajo que se ha realizado en ese año horrible para todos los almerienses y para este ayuntamiento. Bueno, yo voy a explicar brevemente la posición de mi grupo. Ustedes conocen la aprobación de la cuenta general. Como bien ha dicho quien me ha precedido en la palabra, señor Cazorla, es un trámite, pero un trámite que es obligatorio realizar, que es esencial, un acto esencial para la fiscalización de la gestión que se ha realizado. Pero la gestión la ha realizado este equipo de gobierno, el equipo de gobierno que está al frente del ayuntamiento, y esta fiscalización la va a realizar los órganos externos. Como ustedes saben, las entidades locales tienen la obligación de rendir las cuentas de su gestión y remitirla al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, y eso hay que hacerlo antes del 15 de octubre de cada año. La aprobación de esta cuenta general es competencia, lógicamente, de este plenario y deberíamos aprobarla antes del 1 de octubre, con lo cual estamos en plazo, pero muy justito, muy justito. Como les decía, en mi inicio, la intervención, este es un documento que es muy clarificador a la hora de valorar la gestión que se ha realizado por usted, señor alcalde, y por su equipo de gobierno, porque lo que recoge la cuenta general es verdad, es la liquidación del ejercicio. Y bueno, para nosotros los datos que recoge esta cuenta general define por sí misma su gestión y para nosotros, lógicamente, pese a la pandemia, no es muy bueno. El año 2020 ha sido un año muy difícil para los almerienses y para las arcas municipales. Y me explico. Enero de 2020, en el pleno de presentación del presupuesto, ya mi grupo le advertía de que esos presupuestos eran irreales, estaban llenos de artificios, porque ocultaban o no preveían el pago de sentencias millonarias que este ayuntamiento estaba obligado a pagar por condena. Por eso entendemos que esas condenas vienen como resultado de esa irresponsable y mala gestión que se ha realizado por el Partido Popular al frente de este ayuntamiento en la expropiación de los terrenos para la ampliación del paseo marítimo. Algo que ya los socialistas advertíamos que estaba sobrevolando todo el presupuesto de 2020 y ahora, lógicamente, señor alcalde, con esta cuenta general ustedes ponen fin a ese año horrible y van a dar carpetazo a ese año, al pleno año de la historia de este ayuntamiento. Son casi 30 millones de euros los que hemos pagado los almerienses en ese año, en ese peor año de nuestra historia, y en medio de esa terrible pandemia por la ejecución de la sentencia de los intereses de la expropiación a J. Aguilar y a Sabinal. Ustedes han utilizado a lo largo del 2020 una finísima ingeniería financiera para ocultar a los almerienses toda la verdad sobre su gestión en este expediente de expropiación. Es irresponsable, oscura, la gestión que se realiza o que ha realizado el predecesor en el cargo, su predecesor, señor alcalde, en el anterior alcalde, que ha generado un enorme agujero al arca municipal, algo que nos está pesando como una losa en estos años de la crisis del COVID-19. En una ciudad con cifras de desempleo impensables, donde el 54% de los parados llevan más de 12 meses y proceden de un sector de los sectores más castigados, el sector servicios, y en unos momentos donde se nos exige a todos los políticos pues que no dilapidemos el dinero, los recursos públicos, sino que lo empleemos de una forma inteligente para salir de la crisis. 2020 es un año donde el Gobierno de España suspendió la regla de gasto y el déficit público y además facilitó el uso de los remanentes de tesorería para hacer frente a los gastos provocados por la COVID-19. Ustedes, señor alcalde, y su equipo de gobierno destinó todo ese esfuerzo y gran parte del presupuesto de 2020 a pagar esos pufos de años de gobierno de su partido al frente de este ayuntamiento y que su antecesor le dejó de herencia. La aprobación de la cuenta general, como les decía, dan ustedes el carpetazo a ese
dato demoledor en el que cierra definitivamente las cuentas del año 2020 de este ayuntamiento con ese enorme déficit de que casi 25 millones de euros. Cuestión esta que, de darse en una situación de no pandemia, hubiese requerido de un durísimo plan de ajuste financiero que hubiera paralizado el ayuntamiento. Y, señor alcalde, ya le digo que no todo es el déficit a consecuencia de la pandemia, es también, y lo saben los almerienses, es que usted, porque usted, además, aunque usted no lo haya explicado, es la falta de gestión, es la falta de control de los servicios, son los costes de los servicios públicos. Mire, los socialistas sacamos dos conclusiones de esta cuenta general del análisis de la documentación que se presenta, y la primera de ellas es que los almerienses no vieron un buen año en 2020 como consecuencia de la pandemia de la COVID, pero también de la falta de gestión y control de los servicios municipales. Una gestión ineficaz de usted y de su equipo de gobierno. Mucho marketing, muchas fotos, mucho postureo, mucha concesión y poca gestión. La evidencia están ahí en los informes que conforman la cuenta general de este ayuntamiento y en los resultados de cierre del ejercicio económico de 2020. Un ejemplo de esa gestión o de esa mala gestión de control de los servicios y irresponsable es en el año que era más necesario que nunca crear empleo, ustedes dejaron de invertir casi 40 millones de euros, 39,5 millones de euros que estaban contemplados en los presupuestos de 2020 para inversiones en nuestra ciudad. Incumplieron ustedes sus compromisos con los almerienses. En un año de crisis y de pandemia y con las necesidades que tiene nuestra ciudad, solo ejecutaron el 30% del capítulo de inversiones. Este es otro dato que es demoledor en el año 2020, sobre todo porque ustedes se comprometieron, señor Cazorla, no todos los grupos políticos se reunió con el equipo de gobierno para la redacción de ese Reactiva 20. Solamente se sentaron ustedes los que formaban la mesa de camilla, con los que se sentían a gusto. Algunas de esas obras que estaban dibujadas en el Reactiva 20 han pasado al ejercicio de 2021, ¿sabe? Ustedes privaban a los almerienses en tiempos de esa grave crisis económica del trabajo y de las obras que necesitaban en sus barrios y que ustedes le habían prometido. Y la segunda conclusión que sacamos el Grupo Socialista es que ustedes suspenden también la gestión directa en lo que se refiere a la transferencia. La transparencia parece que no se ha hecho para ustedes. El oscurantismo con el que han actuado en la tramitación del expediente de expropiación de los terrenos para el paseo marítimo es un ejemplo. Por tanto, señor alcalde, con el análisis que le he hecho de la cuenta y por todo lo expuesto, este Grupo Socialista no le va a apoyar en este punto. Gracias. Muchas gracias, señora Valverde. Pues vamos al turno del concejal de Hacienda, señor Alonso. Tiene usted la palabra. Muy bien, señor alcalde, muchísimas gracias y muy buenos días a todos los almerienses que nos estén viendo en este momento. Me gustaría empezar agradeciendo a los técnicos del área de Economía el trabajo que han realizado, no solo en la elaboración de esta cuenta general, sino a lo largo de todo el año, en la tarea ardua y difícil de poder llevar las cuentas, las arcas municipales, de la manera tan buena que lo están haciendo. Así que vaya desde aquí mi reconocimiento. También agradecer a los grupos políticos de la oposición que han entendido perfectamente el punto que traemos hoy al orden del día, que no es ni más ni menos que la aprobación de la cuenta general municipal del año 2020. Un año difícil, como todos ustedes saben y conocen, y un año en los que tuvimos que hacer muchísimas gestiones para que la pandemia fuera lo más liviana posible a los intereses de los almerienses. La liquidación ya se debatió en su día, como se ha dicho, y creo que sobra repetir lo que ya se dijo en el pleno del mes de marzo, liquidación que aprobamos también, al igual que la cuenta general, en tiempo y forma. Y es que no todas las administraciones locales lo hacen. Pero viene el Partido Socialista Obrero Español a hablar de sentencias. Bueno, hablemos de sentencias, ¿verdad? Que yo creo que al PSOE trastoca y a usted, señora Valverde, la vuelve como loca. Esto de la sentencia a usted le da vidilla esto de la sentencia. Pues muy bien. Miren, para que lo conozcan todos los almerienses y dejemos de hacer demagogia, de difamar y de mentir con el tema de la sentencia. En los últimos 4 años, el importe total de la sentencia
que han tenido cuantía económica favorable al Ayuntamiento de Almería han sido de 64.263.000 euros, favorable al Ayuntamiento de Almería. En contra, 24 millones de euros. Es verdad que hemos tenido sentencias en contra. Si nos centramos en los últimos 2 años, año 19 y año 20, que es de lo que trata esta liquidación, hemos tenido sentencias favorables por importe de 55.402.000 euros, favorables al Ayuntamiento de Almería, y en contra 347.000 euros. Esa es la realidad de las sentencias favorables y desfavorables del Ayuntamiento de Almería. Y ustedes siguen con su demagogia y con su mentira. Respecto al porcentaje de sentencias, podemos hablar también de porcentaje en vez de números absolutos. En el periodo de los 4 años, el 70,10% han sido favorables al Ayuntamiento de Almería, parciales han sido el 9,29% y desfavorables el 20,61%. 20,61% desfavorables frente al 70,10% favorable. Y si nos vamos a la sentencia de responsabilidad patrimonial, que yo creo que también es un dato que tenemos que tener en cuenta, en la anualidad de los últimos 4 años han sido favorables al Ayuntamiento de Almería por importe de 1.490.000 euros y desfavorables por importe de 152.000 euros. Eso es lo que ustedes llevan meses y meses y meses y meses intentando engañar a la ciudadanía almeriense. Lleven con este triquitrán, pues llevan ya casi 1 año y medio y no se dan cuenta que llevan 1 año y medio. Esta es la realidad. Esta es la realidad de las sentencias del Ayuntamiento de Almería, los datos que yo le he dado. Usted puede seguir diciendo lo que... Ustedes pueden seguir engañando, mintiendo e intentando desprestigiar al equipo de gobierno. Pero es que si nos vamos a los 2 últimos años, el año 19 y el año 20, de sentencias de responsabilidad patrimonial, pues tenemos un importe favorable de 821.000 euros a las arcas municipales y un importe desfavorable de 152.000 euros. Estas son las conclusiones de la realidad jurídica del Ayuntamiento de Almería, lo que le he dicho. Eso es así y les puedo asegurar a todos los almerienses que nos estén viendo esta mañana y que nos puedan seguir mañana en los distintos medios de comunicación escritos, que el Ayuntamiento de Almería pierde algunas sentencias indiscutiblemente, pero que ganamos muchísimas otras y por eso vamos a los juzgados. Por eso muchas veces cuando nos dicen ¿por qué no negocian ustedes? Porque hay veces que son favorables y veces que son desfavorables. Pero la gestión criticable, porque es criticable, yo entiendo que las sentencias que se pierden pues son criticables. Honestamente les digo que me siento, y creo que hablo en nombre de todos y cada uno de los concejales que formamos el equipo de gobierno, nos sentimos orgullosos de los servicios jurídicos que tenemos en la casa y de la defensa que hacen de los intereses de todos y cada uno de los almerienses. Y es verdad que no me gusta el utilizar el y tú más, ¿no? Es una cosa muy recurrida, ya se ha dicho esta mañana cuando hemos empezado este pleno, es que y tú más. Pero miren, por poner un ejemplo, entre el año 2016 y 2018, la Junta de Andalucía abonó sentencias por importe de 548 millones de euros. La gestión socialista, señora Valverde. Esta es la gestión socialista, 548 millones de euros en 2 años de sentencias desfavorables para la Junta de Andalucía. Entre ellas 165 millones de euros al empresario de General de Galería por la paralización del centro comercial Nevada, 166 millones de euros a las constructoras del Metro de Sevilla. Y usted nos dirá, eso es Sevilla, ya, pero es que eso se paga también con dinero de todos los almerienses. Es verdad que es Granada, es verdad que es Sevilla, pero es que estas sentencias también se pagan con dinero de todos los almerienses. Eso a ustedes no les importa. Este dinero a ustedes no les duele. A ustedes les duele el porcentaje de sentencias y los números absolutos que yo le he dado de lo que pasa en el Ayuntamiento de Almería.
Muchísimas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, Alonso. ¿Alguna segunda intervención a este punto? Nada. Nadie, nada. Sí, señor Valverde, cuando quiera. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que el señor Juan José Alonso se ha confundido. Igual está haciendo méritos para ir a la Junta de Andalucía. Mire, estamos hablando del dinero de los almerienses, pero aquí en Almería y en la gestión que se ha hecho en el Ayuntamiento de Almería. Y lo que nos parece escandaloso es que se hayan perdido las sentencias por falta de diálogo o por falta de sentarse a negociar con las empresas, con las familias que negociaban. Por muchas explicaciones que usted nos quiera dar, sacando argumentos de la otra administración, de la Junta de Andalucía, la verdad que no va a venir a solucionarnos el problema que se nos ha generado en las arcas municipales. Es para todos y es evidente cómo están las cuentas. Acabamos de cerrar la cuenta general. ¿Cómo se cerraron las cuentas del año 2020 en las arcas municipales? Usted las conoce muy bien. Casi 25 millones en déficit. Lógicamente, le reitero y le digo, es negligente, nefasta y irresponsable la gestión que ustedes han hecho con este expediente. Y hablan de que ganan pleitos, ¿sí? Y hay que reconocer la labor de los técnicos, lógicamente, pero aquí por encima de los técnicos hay una decisión política. Y esa decisión política es lo que nos ha llevado a tener, en los 18 años casi que llevan ustedes al frente en este Gobierno, a pagar más de 70 millones de euros. Y cuando usted quiera, se la enseñamos, se la demostramos, porque los expedientes están ahí. Hablamos del edificio del Ben, el edificio del Toyo, el Polivalente, la Hora, los cementerios, el Mercado Central, la expropiación del paseo marítimo y una larga lista. Y solamente son esas sentencias las más grandes las que el equipo el Grupo Municipal Socialista hemos estado analizando, pero es que hay muchísimas más de menos importe, de 100.000, de 200.000, 500.000. Pero las que le he nombrado son sentencias millonarias, señor Alonso. ¿En qué ciudad vive usted? ¿Qué defiende? ¿Los intereses de quién? Defiende los intereses de los almerienses. En la gestión del dinero público en donde se ve realmente el compromiso que tiene un partido y un gobierno político. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Valverde. Señor Alonso, cuando quiera, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor alcalde. Miren, en las arcas municipales, gracias a la gestión que hemos llevado a cabo en los últimos 18 años, sin subir en absoluto la presión fiscal, las arcas municipales, créanme que están saneadas y somos de los ayuntamientos de España que más saneados encuentran las arcas municipales. Tenemos una tesorería importante, tesorería que nos permitió trasladar toda la presión fiscal a los almerienses en el año 2020, al último trimestre del año, y no sufrir por ello. Pero volvamos a la sentencia. Si es que usted está esta mañana obcecada con eso, efectivamente. Entre el año 2016 y 2018, pues ya le he dicho que fueron 548 millones de euros. Por cierto, 165 millones de euros se perdió por el Centro Comercial de Nevada porque no se presentó el abogado de la Junta de Andalucía. No por no negociar, por no presentarse al juicio. 165 millones de euros que pagamos, le reitero y le repito también, todos y cada uno de los almerienses. Los más de 201.000 almerienses que vivimos en esta ciudad también pagamos esa sentencia. Pero es que si sumamos el año 2019, el importe de las sentencias perdidas por la Junta de Andalucía, por el Partido Socialista Obrero Español, alcanza las cifras de 762 millones de euros. 762 millones de euros en sentencias perdidas por la Junta de Andalucía, que también, aunque estén en Sevilla, señora Adriana, es que parece que eso no sale de los bolsillos de los almerienses, pues también pagamos nosotros. Miren, le reitero mi primera intervención. El balance de la sentencia del Ayuntamiento de Almería es muy positivo, de verdad. 64 millones de euros a favor frente a 24 en contra en los últimos 4 años. Si nos centramos en los últimos 2, han sido 55 millones de euros a favor de los intereses municipales, a favor de las arcas municipales, frente a los 347.000 euros en contra de las arcas municipales. 55.402.499,64 euros a favor de los intereses municipales, señora Valverde, y 347.978 en contra. A partir de aquí, de verdad, pueden ustedes seguir engañando, pueden ustedes seguir difamando,
pueden ustedes seguir mintiéndole a la cara a los almerienses, pero esta es la realidad de lo que pasa en el Ayuntamiento de Almería respecto a la sentencia. Muchísimas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Alonso. Vamos a votar el punto número 9 del orden del día. Por favor, señor secretario. Se comienza la votación. Concluye con el resultado de 17 votos a favor y 10 abstenciones. Muchas gracias, señor secretario. En este punto vamos a hacer un pequeño receso, todos tal y como se acordó en la Junta de Portavoces. Gracias.